Bien, muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias por los aplausos y el saludo cumpleañero. Primero voy a agradecer a la Universidad Señores IPAM por esta oportunidad, a todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Voy a hablar un poco de experiencia, teoría, algunos casos y espero que las preguntas sean fructíferas para todos, nutrirnos de esta sesión. Eso ya es innecesario. Vamos a empezar un poquito con, hablamos de vinculación, transferencia. Estamos en una universidad, la mayoría de ustedes son estudiantes, docentes o están vinculados al ámbito académico. Las misiones de la universidad o la razón de ser de una universidad son estos tres pilares. Perdón. Docencia, ya lo hacemos bastante bien, hacemos cursos, diplomados, posgrado, pregrado y buscamos siempre la excelencia de nuestros egresados, ¿no? Y después nuestros egresados terminan trabajando en empresas y mientras mejor formamos a nuestros estudiantes, mejor o más demandados van a ser en el sector productivo. ¿Okay? Entonces, vamos empezando por ahí, la razón de ser de la universidad. Tenemos el segundo pilar en la investigación, innovación, transferencia, donde difundimos conocimiento, generamos conocimiento, ¿no? Invenciones, tecnologías, artículos científicos, libros, etc. Y finalmente, digamos lo que se conoce como la tercera misión de la universidad, ¿no? Que es la vinculación con la sociedad. Y es ahí donde vamos a poner el foco esta mañana. Y dentro de vinculación hay muchos elementos. Uno de esos elementos es la transferencia tecnológica. La vinculación es un elemento más grande y la transferencia es un elemento de vinculación, ¿okay? Que tiene también su propio mecanismo, normativas, hay especialistas, entra la propiedad intelectual, contratos, etc. Vamos a hablar también un poco de eso a lo largo de esta sesión. Como pueden ver al lado derecho de ustedes, hay unas actividades que algunos de ustedes la conocen, otros se especializan en alguno de estos o varios de esas actividades. ¿Okay? Y cuando hablamos de esta tercera misión de vinculación, empezamos con la extensión universitaria, que es como nace los elementos de vinculación y después termina, o hemos terminado hablando de transferencia tecnológica y vamos a hablar hablando de eso esta sesión, ¿no? Los años 50, 70, la extensión universitaria clásica en cómo el conocimiento que se genera en la universidad pasa o se transfiere o se da hacia la sociedad, ¿no? Comunidades, formaciones, empresas, etc. 80, 90, en Estados Unidos nace la ley Bayh-Dole, ¿no? Que muchos la estudian, muchos la toman como ejemplo, algunos dicen que en Perú debería tener algo como la ley Bayh-Dole para poder dinamizar todo el tema de invenciones e innovaciones, ¿no? Y ahí es donde es un punto de inflexión donde ya empezamos a hablar con más fuerza sobre patentes, ¿no? Propiedad intelectual, transferencia tecnológica, ¿no? Bueno, como ven ahí en los años 80, 90 empieza a fluir también o a generarse modelos de transferencia en Europa y América Latina también, no es ajena a eso. Y siempre hemos querido copiar modelos americanos, europeos, pero creo que en los últimos años hemos estado tratando e impulsando o desarrollando nuestros propios modelos o adaptando nuestros propios modelos, como hemos visto ayer, vamos a ver hoy día también algunos casos de universidades que adaptan sus propios esquemas, sus propios incentivos, su propia organización, etc. Y bueno, aparecen las primeras oficinas de transferencia tecnológica, llamadas OTRIS, acá conocemos como ETT. OTRI es Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, ¿no? Y una OTT es una Oficina de Transferencia Tecnológica, lo menciono porque vamos a ver OTT, OTRI en algunos slides. Bueno, en los 2000 ya empiezan las incubadoras, los parques científicos, modelos más eficientes de transferencia tecnológica, ¿okay? Y ya hablamos de emprendimiento universitario. Cuando yo estudiaba pregrado en la Universidad Agraria, no había incubadora, no había ni siquiera vicerrectorado de investigación. Hoy vemos este tipo de eventos, vemos apoyo a los emprendedores, cursos, vimos ayer cómo se incorpora en los cursos de pregrado temas de propiedad intelectual, transferencia tecnológica, emprendimiento. Entonces, eso hace que se dinamicen los egresados en el sector productivo, generen su propia empresa, su propio empleo, generen empleo y otros indicadores más de tipo económico. Bueno, también empieza con CITEC acá en Perú, empieza los fondos de investigación y desarrollo y un poquito de transferencia también. 2010 empieza este concepto acá en Perú, al menos en América Latina, el tema de innovación abierta. Ya se habla de spin-off, varios reglamentos de propiedad intelectual de universidades hablan de spin-off, institutos también tienen su reglamento de spin-off, vamos a hablar también un poco de eso más adelante. Se genera la red CATI a nivel mundial con apoyo de la OMPI, Perú también se empieza a trabajar y ahora vemos este evento bastante grato para mí, además, ver tantas personas interesadas en estos temas, ¿no? Se empieza a hablar también de gestión de propiedad intelectual de universidades a través de CONCITEC. Y finalmente, en Perú se empieza a adoptar
hace ya unos 3, 4 años, la ISO 56000. Voy a dar un poco de eso también, cómo se vincula con la transferencia, ¿no? No estamos tan bien a nivel país, hemos un poquito empeorado ahí, ¿no? Pero ahí pueden ver la parte inferior derecha, los últimos años, cómo ha ido evolucionando o involucionando en el ranking. 76, 70, 65, 76, 75, hemos bajado al puesto 80 en el ranking mundial de innovación, Global Innovation Index 2025. Estamos en el puesto 80 de 139 países, ¿no? Estamos ahí un poquito menos de la mitad. Mañana tengo otra exposición, voy a ahondar en otros temas, pero ahora solo quiero centrarme en lo siguiente. Hablamos de vinculación. El ranking mundial de innovación, dentro de la sofisticación de negocios, mide el 5.2 ven Innovation Linkage, o sea, vinculación. Innovación para la vinculación, ¿no? Bueno, lo que ya manejamos siempre, investigaciones, investigación pública, colaboración universidad-industria. Entonces, lo que hacemos o lo que vamos a discutir ahora y lo que están haciendo las universidades o lo que quieren hacer las universidades a través de la transferencia y la vinculación, de alguna u otra manera va a impactar en el ranking mundial. Pero hay que evidenciarlo, hay que formalizar esos acuerdos, exponer los casos, documentarlos, para que haya siempre soporte de incluir en el ranking estas prácticas, estas buenas prácticas, ¿no? Y poder elevar nuestro ranking de innovación mundial, ¿no? Universidad, el 5.23, Universidad de Industria y Engagement Internacional, que tiene que ver con cuántas transnacionales, o sea, se han vinculado universidades extranjeras con empresas peruanas o viceversa. Entonces, apuntemos ese tipo de elementos que son como nos miden, ¿no? Hablamos ayer, Nicolás, de patentes. Sí, el patente es una herramienta de propiedad intelectual que se usa para, decíamos ayer, sobre prestigio, ¿no? Tema de posible de transferencia, ganar dinero con eso. Tiene que ver con esto también, ¿no? Bueno, Cluster Development y familia de patentes, que vamos a ver más, mañana vamos a ver un poquito más a fondo de eso. Hay otros elementos más, no forman parte de esta charla, pero quédense con que cuán importante es a nivel mundial mirar ese tema de vinculación, o de transferencia tecnológica o academia-industria. Ya entrando un poquito más ya al tema, vemos acá, digamos, un esquema de vinculación general, pero que ayuda un poquito a entrar en calor, entrar en materia de lo que podemos considerar la vinculación como un tema general o transferencia, si queremos entrar en un tema más técnico a través de la propiedad intelectual. ¿Qué tiene la universidad? Línea de investigación, políticas y planes de I+D+I, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se hacen esta línea de investigación? ¿Están alineadas al sector, en este caso la universidad, al sector regional, sector provincial, distrital? ¿Estamos tomando en cuenta las demandas del sector productivo para estas líneas? ¿Hay una sinergia o no? ¿O simplemente se nos ocurre hacer nanotecnología cuando ni siquiera tenemos equipos para hacer nanomateriales? Pero queremos llegar a nanomateriales, que está bien, ponernos una meta ambiciosa, pero tiene que ser soportada sobre nuestras propias capacidades, ¿no? Entonces, si eso ocurre mal bien, o queremos hacerlo bien, vamos después a tener que implementar algunas actividades de vinculación, que ya las hacemos, dicho sea de paso. ¿Cuántos cursos de capacitación tiene la universidad o tienen sus universidades? Varias. Uno entra a la página, formación, pregrado, cursos, extensión, posgrado, etcétera. Es una forma de vinculación, porque vienen de fuera, vienen del sector productivo, vienen de empresas o vienen egresados que quieren formarse o seguir especializándose. Ese es un elemento de vinculación importante, que hay que saber capitalizar. Vamos a hablar un poquito después en las estrategias. Servicio de laboratorios. Laboratorios tienen 3 finalidades: académico, enseñanza, pregrado, posgrado, investigación, cuántos proyectos hago ahí, qué otras invenciones saco ahí. Y el tercero es el servicio a la comunidad. ¿Cuántos laboratorios acreditados tenemos que permitan dar servicio al sector productivo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? En otros países hay un protocolo de acceso al laboratorio. El laboratorio funciona 24 horas. 6 de la mañana a mediodía, académico, de 12 del día hasta las 6 de la tarde, investigación, y en la noche servicios. Dejan su muestra en la mañana y al día siguiente tienen los resultados. Es un elemento de vinculación también, porque estoy dando servicio a la comunidad, estoy enterándome qué cosa está haciendo en la comunidad, las empresas, el sector productivo. Bueno, consultorías e investigación, quizás eso, hay universidades que tienen un staff o un área fuerte de consultorías, pero además los docentes siempre están, o mayor
generalmente, no en todos, pero están siempre involucrados en consultorías. Hay que solamente averiguar quién es quién dentro de la universidad y se van a dar cuenta cuánta vinculación hay con el sector productivo a través de nuestros investigadores o docentes. Y bueno, la investigación a demanda, investigación en fondos concursables o fondos internos también ayudan a poder tener una actividad de vinculación, ¿no? Haciendo estas actividades podemos encontrar unos mecanismos que hay que saber capitalizar o hay que saber formalizar dentro de la universidad. Contactos personales, ¿no? Muchos temas de vinculación o de transferencia, y los casos exitosos han nacido por contactos personales, porque el egresado contactó a su docente, que era bueno, el egresado trabajaba en una empresa y tiene un problema técnico y llama al investigador que se acuerda que sabía mucho de ese tema. Nace un proyecto de investigación, nace una consultoría, pero ¿estamos preparados para eso o no? Hay contratos de confidencialidad, quizá la solución esté en una patente o en know-how, en una tesis de pregrado, de posgrado quizás. ¿Cómo estamos capitalizando eso? Dentro de universidades también tenemos institutos de investigación y desarrollo, que su finalidad es investigar. ¿Pero qué investigamos? Está bien la investigación básica, generación de conocimiento, pero quizás debemos dar un paso más a la investigación aplicada. Y para que la aplicación sea más real, teníamos que vincularnos o recoger las demandas del sector productivo. Está bien los artículos científicos, está muy bien. Ese indicador, nos dicen que estamos haciendo proyectos de investigación con rigor científico, con soluciones, con variables, etcétera. Pero de ahí, ¿qué más? Entonces ahí vemos un poquito los institutos que pueden dar ese salto más rápido, o prepararse para hacer investigación aplicada. Bueno, laboratorios, parques científicos, que es bueno, Perú tiene, ya perdí la cuenta, pero son más de 30 parques científicos que se han generado por el Congreso, ¿ya? A nivel nacional. Y muchos de ellos, o quizás la mayoría, se le encarga a la universidad pública de la región que administre o que sea el que va a gestionar el parque científico tecnológico. El más avanzado, no sé si nos contará algo mañana Elena de la Universidad Agraria, del parque científico, con un mecanismo de transferencia. El parque científico es una infraestructura que está preparada para eso, para albergar empresas e investigadores y que conecten internamente con proyectos reales de sector productivo para generar tecnología, patentamiento, transferencia, soluciones al sector, pero que estén ahí, trabajando en conjunto, conversando. No es suena sencillo decirlo, pero no es tan fácil a la hora de gestionarlo, ¿no? ¿Quién lidera? ¿Quién es el dueño? ¿Cómo se contrata al investigador? Si es un investigador renacido, ¿cómo va ahora a trabajar en el parque científico? La dedicación, ¿de quién es la propiedad intelectual al final? ¿De la universidad, del parque, si tiene una razón jurídica distinta o con la empresa en manera conjunta? Involucra un pensamiento de gestión más avanzado. La incubadora de empresas, acá quizás en Perú no estamos tan acostumbrados estamos acostumbrados a participar, todas tienen incubadora y participan en los financiamientos de Startup Perú, de ProInnovate, algunos de afuera. Pero en otros países, justo hablábamos ayer con los colegas, en Corea, por ejemplo, las patentes que genera la universidad casi obligan al estudiante o al investigador a formar una empresa con eso, un spin-off, una startup. De tal forma que para ellos es la forma más eficiente de licenciar o de transferir. Entonces yo tengo que hacer mi paquete tecnológico o hacer un brochure tecnológico, reunirme con la empresa, a ver si le interesa mi patente. No, con la misma patente forma una empresa. Y hay financiamiento público en Corea para que esas startups o esas spin-offs se desarrollen. Entonces, para ellos es más fácil transferir, no tienen que estar buscando clientes para transferir su tecnología, ¿no? Lo hacen a través de la generación de empresas. ¿Podrá funcionar en Perú? Analicemos, ¿no? Veamos qué elementos tenemos ahí. Y los fondos concursables que sirven para que la empresa y la academia puedan juntarse. El problema de eso es que a veces, cuando hay dinero, todos nos juntamos, pero habría que ver cuántas veces la empresa sigue repitiendo investigaciones con fondos propios, ya sin fondos concursables, para demostrar que la vinculación fue efectiva. Hay que estudiar esos casos. Hay casos sí de éxito que la empresa sigue recurriendo ya por cuenta propia porque le funcionó la primera vez. Pero hay casos en los cuales se juntaron y después nunca más volvieron a saber nada de nadie, ¿no? Bueno, y finalmente haciendo todo esto podemos llegar al sector productivo de manera más eficiente o interesar a la empresa. El dolor de cabeza, lo que está abajo, actividades de soporte y apoyo que a veces en vez de soportar o apoyar, ponen trabas, ¿no? Financiamiento, no hay dinero para todos, no hay dinero para hacer todo lo que queramos. Aplicación a fondos, no sabemos cómo formular a veces, no hay quien haga la búsqueda de fondos concursales para los investigadores, para tal línea de investigación y apoyarlos en todo el proceso. Contratos sin convenios,
Hay muchas experiencias ya favorables, positivas, de cómo se hace o cómo debería formalizarse un convenio de asociación, un contrato de asociación que lo pide un fondo concursable, nacional o internacional. Pero todavía hay universidades que no saben, se presenta el caso y no saben qué cosa poner. O lo ponen mal y hay problemas después en el registro, en la patente, etcétera, ¿no? No estamos tampoco acostumbrados a ofrecer servicios o a negociar investigación, desarrollo e innovación a demanda. Viene una empresa con un problema, ¿qué le dices? Hay un fondo o habla con el investigador. Los mecanismos de vinculación, el uso de herramientas para que esto ocurra de manera más eficiente todavía no están totalmente implementados. No digo en todos, pero hay casos ya de éxito, pero hay casos todavía que faltan construir. Mucha casuística positiva falta todavía. Bueno, lo intangible, prestigio de egresados. Mejor forma a mis docentes, perdón, a mis docentes también, pero a mis estudiantes, mejor prestigio voy a tener los egresados y eso hace que la empresa confíe en la universidad. Porque sale un egresado que sabe identificar potenciales investigaciones o innovaciones, diferencian de lo que es propiedad intelectual lo que no es, si puede patentar la empresa o no, sale con ese conocimiento. O sea, esas cosas que hemos visto ayer que se están haciendo en las universidades, no es solamente por el momento de cultura de innovación o de patentamiento interno, tiene una repercusión después cuando salen al mercado, porque ya vienen con otro chip de emprendimiento, una mentalidad de esto se puede proteger, o busquemos patentes, a ver qué encontramos para solucionar problemas de la empresa. Y eso hace que la universidad tenga prestigio finalmente. Es una apuesta a mediano y largo plazo, pero hay que hacerlo. Si no empezamos ahora, el mediano y el largo nunca va a llegar. Desarrollo curricular actualizado con, hubo un caso, por ejemplo, hace años, participé en una encuesta de egresados de una universidad nacional, de una facultad, y resulta que más del 60, casi 70% de egresados trabajaban en el área de calidad de empresas. Y en la currícula de la facultad solo había un curso de 2 créditos de calidad. Entonces, ¿cómo trabajaban? Pero el mercado estaba pidiendo eso. Se tuvo que reestructurar toda la currícula y hacer más cursos de calidad de distintos niveles y aplicado a distintos sectores de la propia industria. Entonces, ¿cómo estamos aterrizando la currícula? ¿Cómo estamos actualizando la currícula? Está bien la parte metodológica, herramientas nuevas, pero ¿realmente eso es lo que quiere la empresa? O sea, hay universidades que actualizan su currícula cada 2 veces al año, ¿no? Matan cursos, crean nuevos cursos con las tendencias empresariales o tecnológicas mundiales, ¿no? Participación en actividades de I+D+I y +C, ahora en Perú estamos entrando en ese tema de investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, ¿okay? Y la comunicación frecuente, que es cómo estamos comunicando nosotros desde la universidad hacia el sector productivo. Redes sociales está bien, veo noticias, todo, pero un empresario no va a entrar al Facebook y pasar 10 noticias de las actividades protocolares a encontrar algo que le pueda interesar. Hay casos ya en Perú que hay universidades que tienen espacios solamente para empresas, ¿no? Están las patentes, están los servicios que pueden hacer, laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí seguramente en el transcurso del día de hoy o mañana vamos a ver algunos casos. Transferencia tecnológica y vinculación. Es una adaptación de un artículo. Ven al medio algunos elementos y cada uno de estos elementos tiene todo un desarrollo. No voy a ahondar en detalle de mucho de esto, pero algunos sí lo vamos a ver después. Licenciamiento, ¿no? Solicitud y obtención de patentes, comercialización de la propiedad intelectual, acuerdos de investigación y desarrollo corporativo, transferencia de conocimiento, prestación de servicios especializados, creación de spin-off, asistencia técnica, consultoría. Cada uno de estos elementos es un tema que se puede regular dentro de la universidad. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o cómo estamos abordando estos temas? ¿Estamos preparados para hacer consultorías de investigación o no? A veces cada facultad lo hace de manera independiente, ¿no? Pero le debe formalizar, que sea algo institucional, porque se va el investigador y después nadie sabe cómo se hizo, tampoco hay lecciones aprendidas. Hay varios elementos ahí, solamente para diferenciar un poquito en actividades de vinculación y actividades de transferencia tecnológica que tienen que ver uno con el otro, ¿okay? O sea, cuando voy a dictar un curso, preguntémonos, ¿no? Ese curso puede estar protegido, hay un manual del curso que está con derecho a autor, voy a transferir conocimiento un poquito avanzado, que vale la pena protegerlo. Hay que empezar cada vez que hagamos una actividad hacia afuera, preguntémonos cómo es el tratamiento de propiedad intelectual. ¿Okay? Algunos elementos, barreras y facilitadores. Esto es una investigación en Brasil, pero de hace varios años, pero aplica un poquito a nuestra realidad, creo yo. Factores facilitadores están en las primeras 5 o 6 y después son los elementos que son como barreras. Ubicación de la universidad. Por eso decía,
cómo estamos atendiendo a nuestro alrededor. ¿Cuántas empresas tenemos alrededor de esta universidad? ¿De qué tipo de empresas son? ¿Hay un parque empresarial, un parque industrial cerca? ¿Nuestras carreras están vinculadas a esos sectores o no? ¿Hacemos actividades en conjunto o no? Es un elemento de vinculación que hay que tener en cuenta, y eso es una barrera, digamos, es un facilitador. Ver lo que hay en nuestro entorno, lo más cercano. No tengo que irme hasta Lima, no tengo que irme pues hasta Tumbes para ver una actividad de vinculación o transferencia. Podría ser el caso, pero veamos lo que está acá, lo más cerca, lo que nos cuesta 5 o 10 minutos una reunión con un empresario acá, cerca. Empecemos por este elemento de facilitador que es la cercanía. Patrocinio público de investigación, un facilitador. Puede ser público, pero en caso de una universidad, con la Universidad Señor Recipán, puede tener concursos internos, que quizá faciliten el concurso que venga una empresa como entidad asociada, y hagamos investigación aplicada o innovación, y genere una patente conjunta también. Es un facilitador, aprovechar esos fondos para ingresar ese tema de vinculación o elementos de vinculación. Las oficinas de transferencia y oficinas similares como incubadoras también pueden ser un facilitador, porque la oficina de transferencia está acostumbrada a pensar en problemas y solucionarlos a través de las patentes o de las invenciones. Sabe quién es quién dentro de la universidad, porque se reúne con el inventor, sabe que el inventor es más abierto quizás a los cambios o plantea soluciones interesantes para el sector productivo. Entonces, es un facilitador, tener una oficina de transferencia, más allá de las patentes y todo el tema legal que pueda incluir, el tema técnico también es un soporte que debería tener la oficina de transferencia tecnológica. Incentivos fiscales para, bueno, la ley de beneficios tributarios que ya termina este año, y hay otros incentivos que pueden tener, hay que investigar un poquito cómo implementar eso dentro de la universidad. Hay una diferencia entre público y privado, las privadas sí lo pueden hacer, las públicas no tanto. ¿Okay? Apoyo administrativo en la gestión de proyectos. Esto creo que ha cambiado con los años. Conozco universidades en las cuales tienen un soporte administrativo fuerte para los proyectos que se ganan internos y externos, entonces el investigador está ocupado más en investigar y no tanto en firmar contratos, hacer pedir cotizaciones, etcétera, ¿no? O si hay un fondo público, los informes técnicos financieros ya lo hace un asistente administrativo. Hay universidades que han implementado eso y funciona bien. Pero hay universidades en las cuales el investigador, a pesar de que ha ganado el fondo y que tiene que hacer la investigación, le piden que busque sus cotizaciones, que compre su equipo, que vaya a aduanas a recoger el equipo, que ponga su dinero para traer, etcétera. Esos elementos son desincentivos. Propiedad del resultado del proyecto, ahí entra como en el limbo. ¿Okay? ¿Incentivo o desincentivo? Claro, tengo un incentivo económico, me conviene patentar, pero si no, o quizá me sirve para completar mis puntos para Renacit. Bueno, incentivo, ¿no? Pero ceder mi invención quizá a la universidad lo veo como que extraño al inicio, ¿no? Hasta que vea los incentivos, pero está en el limbo, digamos. Proyectos a largo plazo no funcionan mucho, sobre todo para el sector empresarial. El sector empresarial quiere todo para ayer, ¿no? En cambio, la investigación toma su tiempo, 2 o 3 años, publicas tranquilo, 2 o 3 proyectos a la vez y estamos tranquilos. Tiempo requerido por la empresa es algo que ya lo mencioné. Incertidumbre de la investigación e innovación, hay que acostumbrarnos a que la investigación y la innovación tienen 50% de probabilidad de que salga bien y 50% de que salga mal. En un investigador lo entiende, pero un empresario, el empresario quiere que le asegures que lo que él quiere o va a pagar va a ser exitoso. Entonces se tiene que acostumbrarnos a, si hablamos de innovación, tenemos que tener esa apertura o esa resiliencia, si queremos, cuando uno fracasa. Si alguna bien, bueno, la siguiente lo haremos mejor, y la tercera hasta que salga. Y todas las innovaciones exitosas han tenido esos fracasos, que han sabido aprovecharse, capitalizarse para ser exitosos después. Bueno, la burocracia ya es algo que no voy a mencionar. Este es bastante académico, lo voy a pasar rápido, hay que establecer estos mecanismos de vinculación, ¿no? Una previnculación, un establecimiento de la vinculación, un compromiso para que sea sostenible la vinculación, avanzar de manera práctica con esas vinculaciones o actividades de vinculación, y una fase permanente en la cual siempre tenga un aliado de la empresa, y con la empresa estoy trabajando hace 10 años, 5 años. Da orgullo cuando la empresa trabajamos hace 5 o 10 años, 20 años, pasados 5 o 6 rectores seguimos trabajando con la empresa. El abuelo empezó, el hijo, una empresa familiar, y seguimos trabajando con la empresa porque hay este tema de, se ha generado confianza a través de varias actividades, fracasos también quizás, pero hay que capitalizarlos. Bueno, acuerdo para trabajar en conjunto, eso se da a veces de manera personal, particular, después hay que formalizar esto con un contrato, un memorándum de entendimiento, un convenio o acuerdo. Eso tiene algunos entregables o actividades que hay que respetar y hacer y cumplir. Después esa asociación alguien tiene que liderarla y publicitarlo. A veces el boca a boca es a veces importante en el sector empresarial.
A mí me pasó varias veces, estoy en reuniones empresariales, se promueve un fondo concursable y la empresa dice, sí, ya conversé con tal universidad. Y el otro empresario dice, no, ni te metas con esa universidad, porque hace 2 años fui con ellos y el contrato nunca salió, el proyecto se cayó, o querían toda la propiedad intelectual para ellos y no nada para mí. Y me ha pasado más de 5 o 6 veces quizás, ¿no? Entonces, ese tema de boca a boca no es que uno se vincula y si sale bien, si no, no. Si no sale, tiene una repercusión que hay que saber manejar también, con lo que conocemos en el sector empresarial como control de daños, ¿no? ¿Qué hacemos cuando eso no se da? Y bueno, y eso nos va a dar después el potencial de cooperación futura y continuar el vínculo personal, institucional y personal también, ¿no? Finalmente, hay que seguir comunicando lo que hacemos, comprender qué es lo que necesita la empresa, qué es lo que podemos ofrecerle a la empresa también, la confianza por los actuados que vamos a hacer y finalmente las personas, que es lo más importante en toda relación. Bueno, estos un poquito ya algunos elementos de vinculación o dentro, como veríamos un ecosistema de investigación e innovación, quizá dentro de una universidad y una empresa, ¿no? Vean a la parte intermedia, que es el core de o el corazón de esta presentación, que es canales de interacción. Hemos hablado mucho de las oficinas de transferencia tecnológica, algunos le incluyen y propiedad intelectual, pero son esas entidades son las que son las llamadas por reglamento, por práctica, por teoría, a acelerar este flujo de vinculación entre la universidad y la empresa. También tenemos incubadoras, parques científicos, laboratorios compartidos. Eso funciona en un parque científico. Hay universidades que alquilan o dan un espacio de laboratorio a la empresa. La empresa está instalada en el laboratorio. Hay un acuerdo que va a usar tal fecha, el ingreso, etcétera, pero funciona. ¿Okay? De ahí salen proyectos conjuntos y hay conexiones informales, ¿no? Spin-off académicas como los alumnos y exalumnos también. El tema de exalumnos es algo que a veces pasamos desapercibido y solamente lo vemos como un tema social. El alumni, ¿no? Alumni de tal universidad. Encuentro después de 20 años de egresados, pero cuando se dio la ley universitaria, se pedía que se haga un mecanismo de seguimiento de egresados. Y eso sirve para hacer vinculación, porque los egresados están trabajando en empresas o tienen su propia empresa. Entonces, ¿por qué no invito a una reunión anual o bianual de casos exitosos de egresados, que muestren qué es lo que han hecho, en qué empresa trabajan, en qué rubro trabajan, y ahí tenemos rápidamente extraer información para hacer vinculación después, o qué investigación voy a hacer. Ya se hace, pero aprovechemos esos espacios para darle una visión más de investigación y de innovación o emprendimiento quizás. Bueno, y más elementos ahí, como conocimiento de frontera, parte empresarial, el tema de investigación científica, formación, financiamiento, ya lo mencionaba, pero solamente para que ejemplificar o esquematizar cómo esta oficina de transferencia es importante dentro de esta vinculación. Y es lo que vamos a ver en estos casos en los siguientes días, ¿no? Esto es un factor de transferencia, pero más allá de, ya hemos hablado, de alineamiento estratégico, hay un elemento que me gusta a mí hablar, que es la capacidad de absorción. Hablamos de vinculación universidad-empresa, ¿okay? Que la empresa no me hace caso, falta cultura de innovación, o lo que yo tengo no le interesa, estoy investigando cosas que no le interesan a la industria, etcétera, ¿no? Pero pongámonos del otro lado. ¿Cuántas empresas tienen la capacidad de firmar un acuerdo de transferencia y recibir una tecnología en su propia planta, en su propio modelo de negocio? Eso se mide con capacidad de absorción. ¿Qué tanta capacidad tiene una empresa para recibir tecnología avanzada? Hay estudios que se investigan y se hablan cómo se mide la capacidad de absorción de una empresa. Eso se hace para poder, o sea, no todas las empresas son llamadas a recibir tecnología. Hay empresas que no le interesa por cultura o no están preparadas para recibir tecnología avanzada, etcétera. Quizás requieren algo mucho más básico, una mejora nada más. Okay, pero hay que empezar a ver ya el tema empresarial de esa manera. ¿Qué cosas quiere el sector empresarial? ¿Quiénes son el sector empresarial? ¿Cómo actúan? ¿Cómo piensan? ¿Qué necesitan? ¿O no necesitan quizás? Bueno, después hay otros elementos más, ¿no? Alineación estratégica, que lo vimos ayer, modelo de contrato flexible, ¿no? Licencias exclusivas, o sea, darles todo el abanico de posibilidades a una empresa y explicarles, ¿no? Cometemos el error de que le decimos, ¿quieres una licencia exclusiva o no exclusiva? Claro, el empresario no sabe ni siquiera qué es una licencia. Entonces hay que empezar a darle el abanico de posibilidades para que él pueda elegir y esa buena fe de cuando se firma un contrato sea adecuado. Y todos sepan que están firmando, ¿no? De eso también tengo varios casos un poco de fracaso, pero propiedad intelectual importantísimo. ¿Cómo se trata en la vinculación de la propiedad intelectual? Uno, para dar entidad licenciante y licenciataria
Para uno dar algo, vender algo, comercializar algo, yo tengo que demostrar que soy el dueño de algo. Y la propiedad intelectual es lo que dice, tú eres dueño de algo, de una solución, una invención, un manual de uso, un reglamento, un protocolo, etcétera. ¿Okay? Y eso se hace de la propiedad intelectual. Entonces, antes de entrar a vinculación, hay que ponernos a pensar o preguntarnos cómo estamos, ¿somos dueños de lo que estamos ofreciendo o no? ¿Tenemos las reglas claras o no? O el investigador ya por ahí lo vendió y no nos damos cuenta. No hay que pensar eso siempre. Este tema de TRL es importante que esto sí lo entienden bien los empresarios. Cuando uno le explica TRL, ok, tú quiero TRL 5, 6, ya te entendí. Pero hay que difundirlo, ¿no? Ahí no sale muy claro. Lo que quería ver acá un poquito es, claro, hay una vinculación universidad-empresa que es la que hemos hablado y la que estamos de la academia proponiendo. Pero ¿qué pasa en la vinculación empresa-universidad? Es otra, si hiciéramos un congreso, CATI empresarial, donde todos los que estén acá no sean académicos, sean empresarios, y empecemos a hablar de transferencia, quizás nos empecemos a discutir lo del medio, ¿no? Decir, sí, la universidad investiga sus tiempos, qué me interesa la publicación, yo pago, yo soy el dueño de todo. Es una universidad pública, es bien público, ¿por qué tengo que pagarle a la universidad pública por algo que es de todos nuestros impuestos? Encontramos otra dimensión, ¿no? La otra cara de la moneda. Entonces, pongamos a pensar con nueva vinculación eso también. ¿Qué piensa la empresa, no? ¿Cómo está ahí? Bueno, hay unas diferencias acá por la parte académica un poquito, el tema, y bueno, hay un tema de diferencia con la transferencia tecnológica, ¿no? Es más específico, la empresa universidad es focalizada porque la empresa sabe lo que necesita, pero en caso de universidad empresa es amplio, tenemos muchas patentes, 140, ¿no? 400 patentes, 50, 80, y el siguiente paso es la transferencia, ¿no? ¿A quién le va a interesar esa tecnología? Bueno, hay un tema más específico, no voy a entrar al detalle de esto, pero quiero quedarme con este tema de ponernos a pensar cómo la empresa mira la transferencia o mira la vinculación. Esto es una presentación, tiene algo que ver, no directamente, pero un poquito la diferencia entre una startup, spin-off, spin-out. ¿Okay? Hemos hablado de spin-off, ayer he contado hasta el mediodía como eran 12 veces que se mencionó spin-off. ¿Ya? Pero ¿qué es un spin-off? Startup sí lo conocemos mejor, ¿no? Emprendimiento. Muchos reglamentos de propiedad intelectual de universidades hablan de spin-off. Vamos a generar spin-off. Pero claro, uno lee después el reglamento y cómo va a ser el mecanismo de spin-off. Acá hay una diferencia, digamos, una startup es un emprendimiento de base tecnológica independiente, ¿no? Que nace el emprendedor con un investigador, forma su equipo, los founder, co-founder y arman su emprendimiento, su empresa. Ganan premio, levantan capital, etc. Eso funciona bien, ya lo conocemos. Bueno, hay unos ejemplos ahí, ¿no? Rappi, Dropbox, Kayak, Uber, Airbnb, que son startup, han sido startup. Un spin-off nace de una organización, en este caso universitario es una empresa que nace desde las actividades de investigación o innovación o desarrollo de la universidad. Y se desprende de la universidad, en este caso de la entidad matriz, para formar una empresa. Pero está ligada al conocimiento o tecnología de esta organización madre, en este caso una universidad, un laboratorio, un instituto. Ejemplos, Oxford, Nanopore, empresa de base tecnológica spin-off. Genentech y InventSense, de la Universidad de Berkeley, son spin-off. Entonces, yo esperaría que acá un par de años, en la siguiente CATI, o en la misión CATI 2030, vamos a ver indicadores, ¿no? Universidad tal, tantas patentes, 4 spin-off, 5 o 20 licencias, ¿no? Y tantos millones de soles de regalías, royalties. Pero hay que tener el concepto. Lo menciono por el concepto, más que una estrategia también, ¿no? Bueno, un spin-out, nace de la empresa, pero el equipo sigue siendo de la empresa, pero trabajan por una unidad aparte de negocio, también se le llama spin-off. Son modelos que hay que explorar y ver cómo se pueden adaptar a nuestra realidad. Yo creo que sí es posible hacerlo, pero hay que tener claro el proceso, ¿no? Es una forma de vinculación también o de transferencia rápida. Y bueno, así como funciona un spin-off, desde la universidad tenemos innovaciones, know-how, conocimientos, y eso es protegido con propiedad intelectual. ¿Ok? Y eso entra al spin-off como parte esencial. También le doy infraestructura, le doy un espacio en mi laboratorio, o le compro o le construyo una unidad administrativa, y también tengo el personal, que son los inventores de esa propiedad intelectual, en caso de una patente, o autores, si es un manual, etcétera, ¿no? Y esos fondos propios son los que se generan para hacer funcionar un spin-off.
sector privado puede poner dinero, puedo equity, vender acciones, etcétera, capital, también lo puedo hacer. Y ese spin-off se convierte en una unidad potente de generar investigación e innovación. I más D más I propio, más patentes, genera ventas, genera empleo y crece. La idea es que el spin-off siga siendo sostenible, autosostenible, con la propiedad intelectual que yo le di como empuje inicial, perdón, para que ese spin-off crezca, ¿no? Y el Estado también da fondos para eso, empresas de base tecnológica, etcétera. Y de ahí salen nuevas innovaciones, otras patentes, quizá otro spin-off, y así sucesivamente vamos generando un círculo virtuoso de innovación o transferencia. Bien, finalmente, ¿cuántos minutos me quedan? Ya. Hablamos un poquito, que esta es la parte antepenúltima quizás, ¿no? Estrategia de vinculación y transferencia. He puesto 10 elementos ahí. Impulsar la gobernanza y el alineamiento estratégico. Ayer discutíamos en la sesión final la estrategia. Vemos la gobernanza primero, que tiene que ver básicamente con cómo se organiza, ¿no? Hay distintas formas de organización, ¿no? Lineales, transversales, verticales, jerarquía, hay unidades, subunidades, ¿no? Y ahí vemos casos como la incubadora ya no está aislada, y ahora está debajo del vicerrectorado de investigación, ¿no? O hemos generado una incubadora que depende de la fundación para hacerlo más privado. La forma de gobernanza es la como nosotros entendemos nuestra propia casa. Puede funcionar mejor una u otra, depende básicamente de las personas y los lineamientos que uno le va dando, el impulso que uno le va dando. Más allá del modelo, nadie receta para esto. Y el alineamiento estratégico es decir, digamos, en el sector empresarial, cuando se habla de innovación o propiedad intelectual, decimos, ¿no? Los consultores o las empresas consultoras dicen, la propiedad intelectual la vamos a alinear a tu estrategia de empresa. O sea, vas a patentar cosas que realmente te reditúen en más ventas. En la universidad igual. ¿Para qué hacemos patentes? ¿Para qué fortalecemos nuestra oficina de transferencia? Patentes está bien, hemos visto prestigio, potencial de transferencia, aparecemos en los rankings, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué más viene después de eso? ¿Cómo eso lo convertimos en una estrategia en largo plazo? O sea, hay que ponernos a pensar o repensar cada vez que tengamos logros a fin de año, ¿qué hacemos con esos logros? Tiene que ver cómo se toma decisiones y cómo se diseña esa estrategia, ¿no? El desplegar un portafolio multicanal de mecanismos de transferencia, que es los elementos que hemos visto de vinculación. Cómo nos vinculamos y cómo a través de esa vinculación podemos encontrar espacios de transferencia tecnológica. Básico o avanzado, hay distintos niveles, ¿no? Pero la empresa tiene que tener varias canales, cómo se puede sentir atendido. Y eso hay que promoverlo, hay que diseñarlo. Y no se diseña porque tengo un manual de cosas, no que se diseña haciendo camino al andar. Una reunión con una empresa, no funciona este reglamento, o no está cubierto, bueno, actualicemos. Otra empresa, ya voy preparándome con mi NDA, ya tengo un contrato estable. Entonces voy haciendo elementos para que las empresas se sientan atendidas y sea rápido la atención. ¿Okay? De acá hay manuales, de acá hay mucha literatura. OMPI tiene un montón de manuales, guías, y en Decopy también las charlas dan algunos elementos de cómo se puede hacer mejor ese proceso de transferencia. Esto es algo importante y es algo donde la red CATI sí ha influido bastante. Y bueno, yo la primera vez que participé en un congreso CATI, y justo conversamos ayer con los responsables, muy gratamente veo mucha profesionalización en los temas de propiedad intelectual y transferencia, ¿no? Y eso tiene que ver con profesionalizar la intermediación tecnológica. Una persona que sabe mucho de propiedad intelectual es la persona ideal para dar el siguiente paso. ¿Qué hago con esa propiedad intelectual? No solamente por el tema inventivo, la novedad o los requisitos que pide la edición 486, la edición X, ¿no? Sino que es un mecanismo, como vimos ayer en las exposiciones, un mecanismo de prestigio. ¿Cómo capitalizo eso para una empresa? El contrato. ¿Cómo se hace transferencia? La transferencia, para los que no saben mucho de esto, no es solamente hacer un contrato y la patente X va a pasar a nombre de la empresa ahora. Eso es la parte más sencilla. Lo complicado es, a ver, tu patente dice que reduce 50% o aumenta 50% la eficiencia del proceso, ya, te compro la patente y haz que tus inventores vayan a mi planta y que funcione el 50% de la eficiencia, como dice la patente. Y ahí es donde viene el reto de transferencia. Hay que hacer manuales, hay que hacer know-how, capacitar al personal, transferir conocimiento, adaptar maquinaria y tal proceso, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, un ejemplo clásico de transferencia real, dependiendo del sector además, ¿no? Pero necesitamos profesionalizar eso, gente que esté altamente capacitada y que esté rápidamente capaz de implementar cosas rápido, ¿no? Con conocimiento.
Fomentar la movilidad y los vínculos personales de confianza con el sector empresarial. Un caso de los egresados. O sea, tenemos egresados que tienen sus empresas, emprendedores que tienen su startup. ¿Qué hacemos con ellos respecto a la transferencia? O ya los abandonamos y son egresados nada más. Ellos son el principal insumo para poder hacer transferencia o para hacer vinculación. Porque han estudiado acá, conocen a los docentes, saben el protocolo, saben digamos el cariño, el alma mater, ¿no? Eso, en vez de estar, también pensar en los otros, que no son de nuestra alma mater, pero que pueden servir para hacer transferencia. Y eso se hace con eventos, generación de confianza, comunicación frecuente, etcétera, etcétera. Saludos de rector, hay muchos mecanismos de generar confianza institucional. Fomentar, gestionar y transferir el conocimiento tácito, know-how. Damos por sentado que cuando hablamos de la molécula X, el empresario me va a entender. El empresario es práctico. Al empresario no le interesa si el nombre científico, ¿no? Entonces, a veces cuando difundimos cosas en las páginas web de las universidades, título de proyecto, ¿no? 4 líneas de título de proyecto, con las variables, el nombre científico, no en cursivas, ¿no? En el departamento de Lambayeque, punto. Eso no le interesa al empresario. Título más comercial, resumen, ¿para qué sirve? Y él va a leerlo más rápido. Y posiblemente le interese leer eso y le interese quizá ir a la universidad a ver eso de qué se trata, ¿no? O la mala comunicación cuando se sale en redes sociales, ¿no? Investigadores de tal universidad logran descubrir un tratamiento efectivo para el cáncer. Claro, uno lee el artículo y dice, no, es un artículo científico presentado en una revista de alto impacto que todavía está en los inicios. Claro, para llegar a una solución faltan años de eso. Entonces, esa comunicación también genera ruido en las empresas, o sea, ya no creen en las noticias que salen en la parte académica. Políticas de propiedad intelectual y contratos pro innovación. Eso ya lo vimos ayer, ya hay más, todas las universidades tienen reglamento de propiedad intelectual. El problema viene en la implementación, ¿no? Claro, copiamos, es un manual, hay una guía de reglamento de propiedad intelectual de Indecopi, pero quizás, ¿por qué tengo que siempre darle 50% al inventor? Si ya está usando mis laboratorios, está usando mis reactivos, le doy incentivo por publicar, le doy incentivo por patentar, y encima, si lo licencia, le doy más dinero. Puede ser. Lo que digo es, no todo tiene que ser así. Hay universidades que tienen un tercio, un tercio, un tercio, hay universidades que te dicen, tienes el 80% si es que logras formar tu empresa. Y te da dinero para eso, incentivos, hay fondos para eso también, porque quieren dinamizar esa área. Modelos hay varios. Hay que poderse pensar y cuál sería el que más me conviene para mi universidad, para mis 10, 15, 100, 200 investigadores o docentes. Y contratos pro innovación, es decir que siempre se deja abierta, los contratos, si bien tienen que estar cerrados y acotados para el alcance del servicio o la vinculación, hay que dejar siempre abierta qué más puede hacerse después. Dejar siempre abierto que si en el proceso se descubre algo nuevo, ¿cómo se va a tratar? Pro innovación, ¿no? Orientar métricas e incentivos hacia resultados de impacto. No hay, lamentablemente, más allá de las patentes, artículos, otros elementos de cómo podemos medir nuestra actividad de transferencia o vinculación. Hay un manual, que no lo menciono nada más, no lo he puesto en el slide, que es el manual de Valencia. Bastante antiguo, ya tiene como, que sea, 10, 15 años, que hace una adaptación del manual de Oslo sobre actividades de vinculación. Y todo lo que han visto tiene una forma de medirse. Ayer Carlos hablaba en el café de la tarde, ¿no? ¿Cuántas horas te reúnes con empresas? Eso es un indicador de vinculación. ¿Con cuántas empresas te has reunido? ¿Cuántas recurrencias tienes de la reunión con la empresa? ¿Cuántas de esas reuniones terminan con un contrato, un acuerdo, un memorando de entendimiento? Después de la reunión con el empresario, la oficina de referencia logró vincular con una unidad de investigación. Es un indicador. Acostumbramos a manejar ese tipo de indicadores porque nos van a marcar una cierta ruta de qué más voy a seguir haciendo después. No hay todavía en Perú algo que se haya hecho, pero sí los animo, ese manual de Valencia es precisamente hecho o adaptado para Latinoamérica. Entonces tiene mucha adaptación local. Diseñar políticas y financiamiento que habiliten la colaboración. Fondos públicos ya lo hay, los incentivos a veces son un poco perversos, ¿no? Por dinero se juntan, pero a la hora de ver el proyecto, la universidad hace el 80% y la empresa a veces nada, porque ya te estoy pagando y hazme todo, ¿no? O al revés, la universidad solamente colabora con un ensayo y la empresa hace todo. Entonces, ¿eso realmente es colaboración? ¿O es básicamente un servicio que estoy haciendo dentro del proyecto?
no está regulado todavía eso, o sea, se promueve, se dice fondos pro Innovate, no hay tantos proyectos y del 80% vienen con la empresa viene con una universidad o varias universidades. Pero al leer el proyecto no hay colaboración, eso va a tener un servicio. ¿Ves? Actividades, sí, la universidad participa acá, va a hacer solamente 2 ensayos de prospección de tal producto natural y lo demás lo hace la empresa. No es colaboración, eso es un servicio. Entonces, acostumbrémonos a llamar las cosas por su nombre. Esta estrategia 9, fortalecer la proximidad y la densidad de redes de colaboración, ¿no? Nuevamente, los egresados son una fuerte red de colaboración que podemos explotar. Cámaras de comercio, parques científicos, red CATI. ¿Cómo aprovechamos la red CATI para vincularnos con otras regiones? Ver casos, discutir, proponer nuevos estándares, indicadores que nos sirven, que nos ayuden a crecer entre todos. ¿Okay? Y si es con el sector empresarial, mejor, porque voy entendiendo cómo piensa la empresa para darles investigaciones o innovaciones que le puedan servir a la empresa. Finalmente, las plataformas y sistemas de datos para la colaboración. Las oficinas de proyectos de universidades están acostumbradas a buscar fondos y solo se centran en fondos para sus investigadores. Si uno ve, hay muchos fondos nacionales e internacionales para empresas, donde yo puedo ir a la empresa, mira empresa, hay estos fondos, yo te ayudo a formularlo porque tengo experiencia formulando y esto te va a beneficiar a ti porque vas a hacer una patente para ti, vas a tener dos tesistas para solucionar tus 3 problemas que tienes ahí, vas a comprar una máquina, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un incentivo importante, pero hay que dinamizarlo. Si hacemos algo, ¿por qué no hacemos algo para alguien que me va a beneficiar después? También es una estrategia que hay que tomar en cuenta. O tener un portal para empresas donde la empresa pueda encontrar cosas que él pueda leer, entender rápido. No todos los artículos científicos que publiqué, no la lista de proyectos, no, eso no le interesa a la empresa. Queda por sectores. Yo no voy a estar buscando una empresa de química farmacéutica, voy a estar buscando en el área mecánica. 10 proyectos de mecánica y al final hay uno de química. Entonces hay que pensar cómo la empresa interactúa con nosotros, con la universidad a través de la página web o redes sociales. ¿Okay? Y hay universidades que han hecho cosas interesantes también ahí, ¿no? Portafolio, tecnología, etcétera. Finalmente, hay una ISO, la ISO 56001, la que es certificable, la ISO 56012 es parte de la familia, que habla de todo el sistema de innovación. Y eso aplica no solo a empresas, también aplica a cualquier entidad, laboratorio, instituto, universidad en general, etcétera. Ven acá toda la familia de normas ISO 56000, la 56001, 2, 3, la 4, la 5, la 6, la 7, 8 y la 10. Lo que está marcado en amarillo es lo que nos trae esta mañana, que es, hay una guía, hay una ISO 56003 que habla de herramientas y métodos para asociaciones de innovación. Una norma de esta familia, la ISO 56000, habla de cómo debe vincularse. Si es una empresa, cómo me vinculo con otra empresa, con una universidad. Si soy una universidad, cómo me vinculo con el entorno, con otras universidades, otras empresas. Te da algunas pautas. A diferencia de otra norma, como una ISO 9000, etcétera, no es un simple checklist, es una crítica que se le hace a la norma. Detrás hay todo un tema de know-how que no es un checklist nada más, hay que implementar y hay que fomentar cultura de innovación para que esto funcione. Si no, esto no funciona, no tiene razón de ser. ¿Okay? Bueno, Perú tiene ya estas 2 normas ya aprobadas y la ISO 56001 me parece que está ya por salir o ya salió, eso sí, esto hace 2 meses esta información. Esto es cómo funciona el sistema, esto lo hacen ustedes, propósito, es decir, cuál es el objetivo de mi investigación e innovación, qué oportunidades tengo, estudio del arte, problemas de la empresa, creo conceptos, metodología, etcétera, prototipos, valido ese prototipo, valido mi hipótesis si quiero llevarlo al ámbito de investigación, desarrollo soluciones, despliego soluciones y finalmente genero valor, producto, procesos. Eso es cómo funciona en general la norma, que es el core. Lo demás, lo que está arriba y lo que está abajo son lo que tiene toda otra norma ISO. Apoyo, planificación, liderazgo. Y estos son como dentro del proceso de innovación, tengo varios elementos, pero tengo alianzas para la innovación, la ISO 56003. Y esto tiene esta caracterización. ¿Okay? Bueno, esos son los capítulos de la norma, ¿no? Capítulo 5 es el ingreso de una institución que quiere vincularse, o la identificación de una empresa que quiero que se vincule conmigo. Interactúo con este posible socio o posible alianza para innovación. Alineo sus expectativas hacia mi expectativa o hacia lo que yo le puedo ofrecer. Y finalmente lo hago socio. Eso es lo que dice la norma general. Y eso tengo que revisarlo continuamente. ¿Cuántas empresas me reuní este año, este mes? ¿Cuál es mi meta para el siguiente año? ¿De qué sector son?
¿qué línea de investigación de mi universidad está más floja para buscarle financiamiento con empresas? ¿O cuál es más fuerte para rápidamente hacer transferencia? Y hay unos elementos, cada capítulo tiene una descripción, el propósito, el cómo. Esto es una adaptación casi literal de lo que dice la norma, así que lo van a encontrar también en la norma, ¿no? El ingreso, decidir entrar a la alianza de innovación. ¿Quiero asociarme con alguien o no? Identifico y evalúo si este socio vale la pena para hacer innovación. Lo alineo, o sea, compartimos elementos en conjunto y sobre eso generamos un contrato, un convenio, una alianza. Es sencillo, pero a la hora de implementarlo quizás podemos tener algunos casos ahí sobre eso, ¿no? El cómo, bueno, brechas para identificar capacidad de recursos, generar lista de socios con quienes me quiero vincular, proponer carta de entendimiento, un deseo de colaboración y finalmente el acuerdo tal cual, proyecto de innovación, para Innovate, para Prociencia o para fondos de la empresa o la misma empresa financia todo, lo que sea, pero hay un contrato para hacer actividades de I+D+I. Hay una serie de herramientas que lo dicen cada uno de los anexos de esta norma y finalmente el resultado, ¿qué es esto? Lista de capacidades y recursos requeridos de la alianza potencial. ¿Quiénes son las empresas con las que me quiero vincular y por qué? Después hago una lista de socios y leo por qué me interesa vincularme con una empresa. Porque todo el 60% de mis egresados trabajan en esa empresa. Me interesa vincularme con él, no solo por mis egresados, sino porque quiero hacer investigación e innovación. Hay una carta de entendimiento para formalizar estos elementos y después vienen ya los acuerdos o la alianza propiamente dicha, ¿no? Y ahí felicito a algunas universidades que han tomado la decisión de no firmar acuerdos marco si es que no vienen con un acuerdo específico. Porque muchas universidades se llenan de acuerdos marco, pero al final no hay nada, ¿no? Entonces, no firmo acuerdo marco si no hay acuerdo específico de por medio. O sea, que haya un proyecto, que haya financiamiento o una actividad real, no concreta. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Si hay preguntas, encantado.